Ella pensó que su trabajo sería sencillo, hasta descubrir un secreto que podría cambiarlo todo. ¿Qué hizo después? Míralo hasta el final y descúbrelo. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, golpeando los techos de lámina del vecindario donde vivía Clara. En su pequeño departamento de una sola habitación, su hijo, Miguel, dormía profundamente en un colchón improvisado en el suelo. Clara, mientras tanto, revisaba su bolso, asegurándose de llevar todo lo necesario para su primer día de trabajo. Sabía que este empleo no era como los anteriores. Esta vez, era su última oportunidad para mantener a su hijo a salvo de las garras de la pobreza. La mañana llegó demasiado pronto, y el transporte público no fue amable. Después de casi una hora apretujada entre extraños, Clara llegó a la dirección que le habían dado, una enorme mansión en las colinas, rodeada de altos muros y árboles que parecían susurrar secretos al viento. Cuando la puerta principal se abrió, la recibió Ana, una mujer de rostro severo que no ocultó su escepticismo. «Llegas justo a tiempo», dijo Ana, guiándola hacia el interior. El contraste era abrumador. El vestíbulo estaba adornado con mármol reluciente y candelabros que reflejaban la luz como si fueran diamantes. Clara trató de no parecer impresionada, pero sus ojos no podían evitar escanear cada rincón, desde los cuadros que parecían valiosos hasta las escaleras que conducían a un segundo piso lleno de misterio. «Esto no es un paseo, señorita. Aquí trabajamos con disciplina. El señor Marcos tiene horarios estrictos y expectativas altas», advirtió Ana antes de detenerse frente a una puerta de madera maciza. Clara asintió, ajustando su postura. No iba a permitir que nadie la intimidara, no después de todo lo que había pasado. Cuando Ana abrió la puerta, el silencio dentro de la habitación la golpeó como una ola fría. Marcos estaba sentado en una silla de ruedas junto a una ventana enorme, mirando hacia el jardín como si el mundo exterior no existiera. «Señor, esta es Clara. Será su nueva cuidadora», anunció Ana con un tono casi militar. Marcos no giró la cabeza, pero su voz cortante llenó el espacio. «Espero que sepas lo que haces. No tolero errores». Clara sintió un nudo en el estómago, pero respondió con firmeza. «Haré mi mejor esfuerzo, señor». El primer día fue un desfile de desafíos. Marcos era exigente, distante, y parecía disfrutar señalando cada pequeño error que Clara cometía. Los otros empleados no fueron más amables, la observaban como si fuera una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Sin embargo, Clara se aferró a su determinación. Cada tarea, por pequeña que fuera, era un paso hacia un futuro mejor para Miguel. Cuando el día llegó a su fin, Clara salió de la mansión sintiendo que llevaba un peso invisible sobre los hombros. Pero al mirar una foto de Miguel en su teléfono, recordó por qué estaba allí. Mientras regresaba a casa en el autobús, el eco de las palabras de Marcos seguía resonando en su mente: «No tolero errores». La noche en el vecindario era tan ruidosa como siempre, pero Clara se sentó junto a Miguel mientras dormía y, por un momento, dejó que una pequeña lágrima se escapara. No por tristeza, sino por la esperanza de que este trabajo, por difícil que fuera, pudiera ser el comienzo de algo mejor. Al día siguiente, Clara regresaría a esa mansión. Y aunque no lo sabía aún, cada paso que daba dentro de esos muros la acercaba a un destino que cambiaría su vida para siempre. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas desgastadas del departamento de Clara. Miguel, aún medio dormido, la abrazó mientras ella le preparaba el desayuno. Cada minuto contaba. Ella sabía que no podía perder el autobús. «¿Hoy también te vas a tardar mucho?», preguntó Miguel con una mezcla de tristeza y curiosidad. Clara se agachó para mirarlo a los ojos. «Voy a tardar lo que sea necesario, pero esto es por nosotros, ¿sí?». Miguel asintió, aunque su expresión mostraba que aún no entendía completamente. Clara le dio un beso en la frente y salió apresurada, con el corazón dividido entre el deber y el amor. Al llegar a la mansión, el ambiente frío y distante que había sentido el día anterior permanecía intacto. Ana estaba en la entrada, como si esperara cualquier excusa para señalarle una falla. «Hoy comenzaremos temprano. El señor Marcos tiene un día complicado, y usted no puede permitirse cometer errores. ¿Entendido?», dijo Ana sin preámbulos. Clara solo asintió,
pero por dentro se repetía que nada iba a detenerla. La llevaron al comedor, un espacio enorme con una mesa que parecía demasiado grande para una sola persona. Allí estaba Marcos, sentado en silencio, con la mirada fija en su plato. No dijo nada al verla entrar, pero sus ojos dejaban claro que seguía evaluándola. «El café está frío», murmuró Marcos de repente, deslizando la taza hacia el borde de la mesa. Clara tomó la taza con manos firmes y se dirigió a la cocina. Los empleados que estaban allí intercambiaron miradas cómplices, como si estuvieran esperando que ella fallara. Uno de ellos, un hombre alto con un delantal impecable, dejó escapar una risa apenas audible. «¿Crees que va a durar?», susurró, pero lo suficientemente fuerte como para que Clara lo escuchara. Ella se detuvo por un instante, pero no les dio la satisfacción de responder. Preparó el café nuevamente, asegurándose de que estuviera perfecto, y lo llevó de vuelta al comedor. Marcos ni siquiera la miró al recibirlo, pero Clara sabía que había hecho lo correcto. El resto del día transcurrió de manera similar. Instrucciones frías, miradas de juicio y un silencio que parecía envolver cada rincón de la mansión. Clara descubrió que Marcos tenía una rutina estricta: ejercicios diarios con un fisioterapeuta, largas horas en su estudio y ocasionales visitas al jardín. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la soledad que lo rodeaba. Mientras ayudaba a organizar unos papeles en el estudio, Clara notó un portarretratos boca abajo sobre el escritorio. Sin pensarlo demasiado, lo enderezó y vio la imagen de una mujer joven con ojos brillantes. Marcos, que había estado en silencio, se percató del gesto y reaccionó con una dureza inesperada. «No toque nada que no le haya pedido», gruñó, su voz cortante como un látigo. Clara dio un paso atrás, sorprendida por la intensidad de su reacción. Quiso disculparse, pero algo en su mirada la detuvo. No era solo enojo, había dolor en sus ojos, un dolor que él intentaba ocultar tras esa fachada de dureza. «Lo siento», respondió Clara finalmente, dejando el portarretratos en su lugar. Marcos no dijo nada más. Giró su silla de ruedas hacia la ventana y se quedó allí, inmóvil. Clara aprovechó para salir del estudio, sintiendo que había cruzado una línea invisible. Esa noche, mientras tomaba el autobús de regreso a casa, las palabras de Ana resonaban en su cabeza: «No puede permitirse cometer errores». Pero no era solo el trabajo lo que la preocupaba. Había algo más en Marcos, algo que iba más allá de su actitud fría y distante. Y Clara, a pesar de todo, sentía una curiosidad creciente por descubrir qué lo había llevado a ese estado. Cuando llegó a casa, encontró a Miguel dormido en el sofá con un dibujo en las manos. Era una escena sencilla, él y su mamá juntos bajo un sol brillante. Clara lo observó por un momento, dejando que su corazón se llenara de fuerza. Sabía que cada día en esa mansión sería una batalla, pero también sabía que no estaba dispuesta a rendirse. Y, sin darse cuenta, el destino comenzaba a trazar un camino que cambiaría todo lo que conocía. El viento rugía fuera de la mansión, golpeando las ventanas como si quisiera colarse dentro. Las nubes densas oscurecían el cielo, y la electricidad del aire prometía una tormenta feroz. Clara terminaba de acomodar los utensilios en la cocina cuando Ana entró con un rostro más serio de lo habitual. «El señor Marcos no ha querido cenar», dijo Ana mientras dejaba una bandeja impecable sobre la mesa. «Tal vez usted debería llevarle algo caliente. Está en el estudio». Clara asintió, aunque sabía que Marcos no haría fácil la tarea. Preparó una taza de té y subió al segundo piso, donde el corredor parecía más largo y oscuro que nunca. Al llegar al estudio, tocó suavemente la puerta, pero no obtuvo respuesta. Giró el pomo con cuidado y entró. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por el destello ocasional de un relámpago. Marcos estaba junto a la ventana, inmóvil, observando la lluvia. Por un momento, Clara dudó en acercarse, pero finalmente dio unos pasos hacia él. «Le traje un poco de té. Tal vez le ayude a relajarse», dijo con voz suave, dejando la taza en la mesa cercana. Marcos no respondió. Su mirada parecía perdida en un lugar que Clara no podía alcanzar. De repente, un trueno ensordecedor sacudió la mansión, y Marcos se tensó visiblemente.
Clara, desconcertada, lo observó con atención. ¿Está bien, señor?, preguntó, acercándose un poco más. Fue entonces cuando lo vio. La dureza que normalmente cubría su rostro se había desvanecido, dejando al descubierto una expresión de angustia. Su respiración era irregular, y sus manos temblaban mientras se aferraban a los reposabrazos de su silla. No puedo más, exclamó Marcos de repente, con una voz que era una mezcla de rabia y desesperación. Clara dio un paso atrás, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Pero en lugar de salir corriendo, se acercó lentamente. Señor, respire profundo. Estoy aquí. Está a salvo, dijo, tratando de mantener la calma mientras colocaba una mano firme, pero delicada, sobre su hombro. Marcos cerró los ojos, luchando contra la tormenta interna que claramente lo consumía. Sus palabras comenzaron a fluir, casi como un susurro. No puedo olvidar esa noche. Todo fue mi culpa. Clara no sabía a qué se refería, pero entendió que este no era el momento de preguntar. En cambio, se arrodilló junto a él y continuó hablando con suavidad, guiándolo para que respirara de manera más pausada. Poco a poco, el temblor en sus manos disminuyó, y su respiración comenzó a estabilizarse. El silencio volvió a llenar la habitación, roto solo por el golpeteo constante de la lluvia en los cristales. Marcos abrió los ojos, todavía nublados por las emociones, y por primera vez, miró a Clara con una expresión que no era de frialdad ni desdén. Gracias, dijo finalmente, en un susurro casi inaudible. Clara asintió, respetando el peso de ese momento. No era el agradecimiento lo que importaba, sino lo que significaba, un pequeño resquicio en la armadura de Marcos. Mientras salía del estudio, Clara sintió que algo había cambiado. No sabía exactamente qué, pero la tormenta no había sido solo en el exterior. Había algo dentro de esa mansión, algo dentro de Marcos, que estaba esperando ser liberado. Y, sin darse cuenta, ella comenzaba a formar parte de ello. En la cocina, Ana la esperaba en silencio. ¿Cómo está?, preguntó la gobernanta con una mirada más inquisitiva que preocupada. Clara se detuvo antes de responder. Va a estar bien, creo. Solo necesita tiempo, respondió, aunque no estaba segura de cuán cierto era eso. Esa noche, mientras Clara se acomodaba en el sofá de su pequeño departamento, el sonido de la lluvia seguía resonando en su mente. No podía dejar de pensar en lo que había visto en los ojos de Marcos: dolor, culpa y algo más profundo, algo que apenas comenzaba a entender. Sabía que el camino sería largo y que aún no había visto lo peor, pero también sabía que, de alguna manera, esa mansión tenía más respuestas de las que parecía. La mansión amaneció envuelta en un silencio extraño, como si la tormenta de la noche anterior hubiera dejado algo más que charcos en el suelo. Clara llegó temprano, con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Mientras subía las escaleras hacia el estudio de Marcos, las palabras de él seguían rondando en su mente. Esa noche, todo fue mi culpa. El corredor estaba vacío, y la puerta del estudio ligeramente entreabierta. Clara, dudando por un momento, tocó suavemente antes de entrar. Marcos no estaba allí. La habitación, normalmente ordenada hasta el más mínimo detalle, mostraba rastros de desorden. Papeles apilados de manera descuidada en el escritorio y una silla caída junto a la ventana. Algo había sucedido. Mientras recogía los papeles, un documento en particular llamó su atención. Era un informe médico con el nombre de Marcos en la parte superior, fechado pocos días antes del accidente. La palabra urgente resaltaba en negritas al final de la página. Clara, aunque sabía que no debía leer más, no pudo evitar sentir que este pedazo de información era importante. Antes de que pudiera reflexionar, Ana entró en la habitación con pasos firmes. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó la gobernanta, su tono más cortante de lo habitual. Clara, sobresaltada, dejó caer los papeles. Solo estaba ordenando. Pensé que podría ayudar. Ana la observó en silencio por un momento antes de recoger el informe médico del suelo. No toque lo que no le corresponde, dijo, con una mirada que parecía advertir más de lo que decía. Clara salió del estudio con una sensación de incomodidad.
Había algo en la actitud de Ana que no cuadraba. Parecía protectora, pero también sabía más de lo que estaba dispuesta a compartir. Más tarde, mientras ayudaba a organizar la biblioteca, Clara encontró algo inesperado: un pequeño diario escondido entre los libros. Era de cuero desgastado, con las iniciales MR grabadas en la cubierta. Dudó por un instante, pero su curiosidad la venció. Al abrirlo, encontró una serie de entradas escritas a mano, llenas de frases cortas y fragmentadas. Confío demasiado. El poder corrompe. Nunca debí. Cada palabra parecía una ventana a la mente de Marcos, pero lo que realmente la dejó helada fue una frase subrayada varias veces: no fue un accidente. Clara cerró el diario de golpe, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba diciendo que alguien había provocado el accidente? ¿Quién? ¿Por qué? Decidió guardar el diario en el mismo lugar donde lo encontró, pero no podía dejar de pensar en lo que había leído. Esa noche, mientras servía la cena, observó a Marcos con nuevos ojos. Había algo más en él, algo que iba más allá del dolor físico. Señor, si alguna vez necesita hablar con alguien, estoy aquí para ayudar, dijo, con cautela. Marcos levantó la mirada, sorprendido por su comentario. Por un momento, sus ojos mostraron una mezcla de desconfianza y agradecimiento, pero no respondió. Cuando Clara terminó su turno, decidió hablar con Ana antes de irse. La encontró en la cocina, preparando una taza de té. Ana, sé que no es mi lugar, pero siento que hay algo que no entiendo. El señor Marcos, ¿usted sabe qué le pasó realmente? Ana la miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de algo que Clara no pudo descifrar. Lo único que necesita saber es que esta casa está llena de cosas que es mejor no cuestionar. Concéntrese en su trabajo y deje el resto en paz, respondió, su tono firme, pero no hostil. Clara salió de la cocina con más preguntas que respuestas. Sin embargo, ahora estaba segura de algo. Había secretos enterrados en esa mansión, secretos que no solo definían la vida de Marcos, sino también el peligro que la rodeaba. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Miguel dibujando en el suelo con un entusiasmo que le devolvió algo de calma. ¿Qué haces, hijo?, preguntó, sentándose junto a él. Dibujé tu trabajo, respondió Miguel, mostrando un dibujo donde una figura pequeña ayudaba a otra más grande en una silla de ruedas, rodeadas de una gran casa oscura. Clara sonrió, pero no pudo evitar notar cómo incluso Miguel parecía captar la atmósfera de la mansión. Mientras lo acostaba esa noche, sus pensamientos seguían regresando a las palabras del diario: no fue un accidente. La mañana comenzó con prisas en el pequeño departamento de Clara. Miguel, con su mochila colgando de un solo hombro, corría alrededor de la mesa mientras su madre intentaba prepararlo para la escuela. «Mamá, no encuentro mi cuaderno de dibujo», gritó, buscando debajo de los cojines del sofá. Clara, con una risa suave, se lo entregó. «Siempre está donde lo dejas, campeón. Vamos, o llegaremos tarde». El caos cotidiano le daba un respiro de los pensamientos oscuros que rondaban su mente desde que leyó el diario de Marcos. Sin embargo, ese día tomó una decisión impulsiva: llevar a Miguel con ella a la mansión. La niñera no había podido llegar, y aunque sabía que era arriesgado, no tenía otra opción. Cuando llegaron, Ana los recibió en la puerta con una ceja levantada. «Los niños no están permitidos aquí, Clara». «Lo sé, pero no tenía otra alternativa. Prometo que no causará problemas». Ana resopló, pero no dijo nada más. Sin embargo, los ojos de Miguel se abrieron con asombro al entrar en el vestíbulo de la mansión. «Mamá, esta casa es como un castillo», susurró, apretando su mano con emoción. Mientras Clara realizaba sus tareas, Miguel se mantuvo a su lado, explorando con cautela. Fue en el jardín donde finalmente se encontraron con Marcos, quien estaba sentado bajo una pérgola, rodeado de libros y papeles. Al ver al niño, su expresión endurecida cambió a una de sorpresa. «¿Quién es este?», preguntó con su tono habitual de desconfianza. Clara apretó los labios, preparándose para una reprimenda. «Es mi hijo, Miguel. No tenía con quién dejarlo hoy, pero le prometo que no interrumpirá».
Marcos observó a Miguel por un momento, como si evaluara cada aspecto de su presencia. Miguel, lejos de intimidarse, dio un paso adelante con una sonrisa tímida. ¿Usted vive aquí?, preguntó con curiosidad infantil. Marcos parpadeó, desconcertado por la pregunta directa. Sí, supongo que sí. Es un lugar muy grande para una sola persona. ¿No se siente solo? La pregunta de Miguel cayó como una piedra en el agua. Clara contuvo la respiración, esperando una reacción negativa, pero Marcos simplemente desvió la mirada hacia el jardín. A veces, respondió en un susurro. A partir de ese momento, algo en la dinámica cambió. Miguel, con su inocencia desarmante, comenzó a llenar los silencios que normalmente pesaban en el aire. Le hizo preguntas a Marcos sobre los libros que estaba leyendo, señalando plantas en el jardín y preguntándole sus nombres. Clara observaba desde la distancia, maravillada por cómo Miguel lograba lo que ella no había podido: romper la coraza de Marcos. Cuando llegó la hora del almuerzo, Ana, aunque visiblemente incómoda, permitió que Miguel se uniera a la mesa. La conversación fluyó de manera inesperada. Marcos incluso dejó escapar una risa suave cuando Miguel contó una historia sobre su gato imaginario, Don Pelusa. «Es un buen niño», dijo Marcos más tarde, cuando Clara lo ayudaba a regresar a su estudio. «Gracias. Él tiene una manera especial de conectar con las personas», respondió Clara, sorprendida por el elogio. «Tal vez debería venir más seguido. Esta casa no parece tan fría con el alrededor». Clara no sabía qué decir. La relación entre ellos había cambiado sutilmente, y aunque no estaba segura de qué significaba, sabía que era un paso hacia algo nuevo. Esa noche, cuando regresaron a casa, Miguel estaba lleno de historias sobre la casa del castillo y el señor serio que sabe muchas cosas. Clara lo escuchó con una sonrisa, pero no podía dejar de pensar en cómo Marcos había permitido que un niño atravesara sus barreras. La mansión, con todos sus secretos, ya no parecía tan inhóspita. Algo estaba cambiando, no solo en Marcos, sino también en Clara. La rutina parecía haber cambiado en la mansión desde la visita de Miguel. Clara lo notó en pequeños detalles. El tono de Marcos era menos cortante, los silencios entre ellos eran más llevaderos, y hasta Ana parecía menos estricta. Pero esa calma resultó ser el preludio de nuevas tensiones. Era lunes por la mañana cuando Clara llegó y notó algo diferente en el ambiente. Los empleados de la mansión, que solían ignorarla o tratarla con desdén, murmuraban entre ellos mientras lanzaban miradas furtivas en su dirección. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara a Ana mientras organizaba las tareas del día. Ana, siempre directa, le respondió con un tono seco. «Algunos piensan que estás abusando de la confianza del señor Marcos». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir? Dicen que traer a tu hijo aquí fue inapropiado, que estás intentando algo más». Clara apretó los labios, luchando por contener su indignación. «Mi único interés es hacer bien mi trabajo. Y no tenía otra opción ese día». Ana la observó por un momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. «Espero que sea así», respondió finalmente, antes de salir de la habitación. Ese día, el trabajo fue más pesado que de costumbre. Clara sentía las miradas de los demás empleados clavadas en su espalda, como si esperaran que cometiera un error. Incluso Marcos parecía más distante, aunque no de la manera habitual. Sus respuestas eran cortas, casi mecánicas, y evitaba mirarla a los ojos. En el almuerzo, la tensión llegó a un punto crítico. Mientras Clara servía la mesa, uno de los empleados, un hombre robusto de nombre Ernesto, habló en voz alta, como si buscara provocar. «Supongo que algunos aquí tienen habilidades especiales para ganarse la simpatía del jefe». La sala quedó en silencio, y Clara sintió que el aire se volvía pesado. Marcos levantó la mirada lentamente, dirigiéndose a Ernesto. «Si tienes algo que decir, dilo directamente». Ernesto se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. «Solo digo que no todos aquí reciben el mismo trato». Marcos dejó su tenedor en el plato con calma, pero su voz fue firme. «Clara está aquí porque hace su trabajo. Si alguien piensa que puede hacerlo mejor, adelante.
Pero si lo único que tienes para contribuir son comentarios inútiles, te sugiero que guardes silencio. El comentario zanjó la conversación, pero el ambiente seguía tenso. Clara terminó de servir en silencio, evitando mirar a Ernesto o a los otros empleados. Aunque agradecía la defensa de Marcos, sabía que esto solo empeoraría las cosas con los demás. Más tarde, mientras limpiaba el estudio, Marcos la llamó. «No dejes que esos idiotas te afecten. No tienen idea de lo que dices», dijo, sin mirarla directamente. «No me preocupa lo que piensen ellos», respondió Clara, con sinceridad. «Me preocupa que mis acciones puedan afectarlo a usted». Marcos soltó una risa breve, amarga. «Créeme, mi reputación no puede empeorar». Clara quiso responder, pero en ese momento, el teléfono de Marcos sonó. Él contestó, y su expresión cambió de inmediato. Sus ojos se endurecieron, y su tono se volvió más frío. «No, ya te dije que no voy a ceder», dijo antes de colgar abruptamente. Clara fingió no haber escuchado, pero no pudo ignorar el cambio en su actitud. Algo estaba sucediendo, algo que iba más allá de los rumores o las tensiones cotidianas. Esa noche, cuando Clara regresó a casa, encontró a Miguel dibujando en la mesa de la cocina. «¿Cómo estuvo tu día, mamá?», preguntó con su sonrisa habitual. Clara le devolvió la sonrisa, aunque por dentro sentía el peso de las preocupaciones acumuladas. «Un poco complicado, pero todo estará bien». Mientras lo ayudaba a prepararse para dormir, Clara no podía evitar preguntarse cuánto más podría soportar. Los lazos que había comenzado a formar en la mansión se sentían frágiles, como si estuvieran a punto de romperse bajo la presión. Sin embargo, había algo que la mantenía firme, su determinación de darle a Miguel un futuro mejor. Y por eso, sin importar lo que viniera, estaba decidida a seguir adelante. El sonido del reloj en el estudio de Marcos llenaba el aire con un ritmo constante, casi hipnótico. Clara terminaba de acomodar unos papeles en la estantería, mientras Marcos revisaba un informe en silencio. La tensión de los últimos días parecía haberse asentado como una nube sobre la mansión, pero aquel día algo se sentía diferente, más pesado. «Clara», llamó Marcos de repente, rompiendo el silencio. Ella se giró hacia él, sorprendida por el tono en su voz. No era el habitual tono autoritario, había algo más, algo vulnerable. «Necesito hablar contigo», continuó, dejando el informe a un lado. Clara se acercó, notando cómo Marcos evitaba mirarla directamente. Parecía estar buscando las palabras adecuadas. «Hay cosas que no sabes. Cosas que, probablemente nadie te ha contado sobre mí o sobre lo que pasó». Clara tomó asiento frente a él, esperando con paciencia. No lo presionó. Sabía que aquello no era fácil para él. «El accidente que me dejó en esta silla», comenzó, con la voz apenas un susurro. «No fue un accidente». Clara sintió que el aire se volvía más denso. «¿Qué quiere decir?». Marcos finalmente levantó la mirada, y en sus ojos vio algo que nunca había visto antes. Miedo. Alguien lo planeó. Alguien que debería haber sido mi aliado. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran demasiado. «Mi hermano, Samuel». Clara no pudo ocultar su sorpresa. La relación entre hermanos siempre había parecido tensa, pero nunca imaginó algo así. «¿Estás seguro?», preguntó, con cuidado de no sonar incrédula. «Más de lo que quisiera estarlo. Samuel siempre fue ambicioso, pero pensé que había límites que nunca cruzaría. Ahora sé que me equivoqué». Marcos hizo una pausa, apoyándose en los reposabrazos de su silla. Clara pudo notar el temblor en sus manos. «Había un acuerdo entre nosotros. Él quería expandir el negocio familiar, tomar riesgos que yo consideré peligrosos. Cuando me negué, todo cambió. Las discusiones se volvieron más intensas, hasta que un día, pasó esto». Señaló su silla, como si con ese gesto pudiera resumir todo lo que había sucedido. «El día del accidente, mis frenos fallaron mientras bajaba por una carretera. Al principio, lo acepté como un mal día, una tragedia. Pero entonces, encontré pruebas». Clara recordó el diario que había encontrado días antes y las palabras subrayadas. «No fue un accidente». «¿Qué tipo de pruebas?».
Preguntó, sintiendo como su curiosidad se mezclaba con una creciente preocupación. Informes manipulados, correos eliminados, conversaciones que nunca debieron haber ocurrido. Todo apunta a él, pero no tengo suficiente para enfrentarlo directamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara sabía que aquello no era solo una confesión, sino un grito de ayuda. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó finalmente. Marcos dejó escapar una risa amarga. ¿Qué puedo hacer? Estoy atrapado aquí, rodeado de gente en quien no confío, excepto tal vez. Hizo una pausa, y sus ojos se posaron en ella. Excepto en ti. Clara sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que alguien como Marcos confiaría en ella de esa manera. Haré lo que pueda para ayudarlo, señor, respondió, con determinación. Marcos asintió, y por un momento, pareció que un peso se había levantado de sus hombros. Pero esa noche, mientras Clara regresaba a casa, no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. ¿Qué tan lejos podría llegar Samuel para proteger sus intereses? Y, más importante aún, ¿qué tan seguro era para Marcos revelar estos secretos? Miguel la recibió con su habitual sonrisa, pero Clara apenas podía concentrarse. Su mente estaba llena de preguntas, y aunque sabía que había mucho en juego, no podía ignorar lo que sentía. Una mezcla de miedo y responsabilidad por lo que vendría después. La mañana llegó con un aire de tensión palpable en la mansión. Clara, que había pasado la noche en vela pensando en las confesiones de Marcos, sabía que aquel día no sería como los demás. Cuando llegó al estudio, lo encontró revisando documentos con una intensidad que no había visto antes. Clara, necesito que hagas algo por mí, dijo sin levantar la vista. Ella asintió, sabiendo que lo que sea que viniera sería importante. Quiero que prepares una lista de todos los empleados de la casa que tienen acceso a los vehículos. Necesito eliminar cualquier posible conexión con Samuel antes de dar el siguiente paso. Clara se apresuró a cumplir con su encargo, pero su mente estaba llena de dudas. ¿Qué planeaba Marcos? Y, más importante aún, ¿cómo podía ella protegerlo si la situación escalaba? Unas horas más tarde, mientras Clara ordenaba el comedor, llegó un visitante inesperado. Samuel, con su porte altivo y una sonrisa que parecía más una amenaza que una muestra de cordialidad, entró a la mansión como si fuera suya. «Clara, ¿puedes llamar a mi hermano?», pidió con un tono que no admitía réplica. Clara asintió, intentando ocultar su incomodidad. Subió al estudio y encontró a Marcos listo para bajar. Sabía que vendría, murmuró, más para sí mismo que para Clara. Cuando ambos llegaron al salón principal, Samuel estaba de pie junto a una de las ventanas, inspeccionando el jardín como si evaluara una propiedad que pensaba comprar. Al ver a Marcos, su sonrisa se amplió. «Hermano, pensé que nunca ibas a recibir visitas». «¿Qué quieres, Samuel?», preguntó Marcos, directo, sin molestarse en devolver el saludo. Samuel se giró lentamente, con las manos en los bolsillos. «Negocios, como siempre. Quiero cerrar ese trato que mencioné hace meses. Sabes que es lo mejor para todos». Marcos rió, una risa amarga que resonó en la habitación. «Lo mejor para todos, dices. ¿O lo mejor para ti?». El ambiente se tensó, y Clara, que observaba desde un rincón, sintió que apenas podía respirar. «No empieces con teorías, Marcos. Lo único que quiero es asegurar nuestro futuro. Pero si no estás dispuesto a cooperar, las cosas podrían complicarse, para ambos». La amenaza implícita era clara, pero Marcos no retrocedió. «Sé lo que hiciste, Samuel. Los frenos, las manipulaciones, todo. No tienes idea del tipo de pruebas que tengo». Por primera vez, la sonrisa de Samuel se desvaneció, reemplazada por una expresión de sorpresa que rápidamente se convirtió en ira. «No tienes nada. Si lo tuvieras, ya habría consecuencias». Marcos avanzó unos centímetros en su silla de ruedas, acercándose lo suficiente como para enfrentar a su hermano directamente. «Tal vez no tenía lo suficiente antes, pero ahora tengo a alguien en quien confiar. Y no voy a permitir que sigas destruyendo todo lo que nuestra familia construyó». Samuel lo miró con una mezcla de desprecio y nerviosismo. «Estás jugando con fuego, Marcos.
Sabes que no tienes la fuerza para ganar esta batalla. Fue en ese momento que Clara, impulsada por una mezcla de valentía y determinación, dio un paso adelante. Tal vez no lo tenga solo, pero no está solo. La mirada de Samuel se posó en ella, evaluándola como si intentara descifrar qué papel jugaba en todo aquello. ¿Y tú quién eres para interferir?, preguntó, su tono lleno de desdén. Clara lo sostuvo con la mirada, sin vacilar. Soy alguien que no va a quedarse de brazos cruzados mientras usted intenta destruirlo. La confrontación alcanzó su punto máximo, pero antes de que Samuel pudiera responder, Ana apareció en la habitación con un sobre en la mano. Esto llegó para usted, señor Marcos, dijo, entregándoselo sin mirar a Samuel. Marcos abrió el sobre con manos firmes, y su expresión se endureció al leer el contenido. Es suficiente. Ya no tienes escapatoria, Samuel. Samuel intentó mantener su fachada, pero la inseguridad se reflejaba en sus ojos. Sin decir una palabra más, se giró y salió de la mansión, dejando tras de sí un silencio denso. Marcos dejó caer el sobre la mesa y respiró profundamente. Esto aún no termina, pero dimos el primer paso. Clara asintió, sintiendo que, aunque la batalla no había acabado, algo había cambiado. Y por primera vez, la mansión parecía menos opresiva, como si el aire fuera un poco más ligero. La luz del amanecer se filtraba tímidamente por las enormes ventanas de la mansión. Habían pasado días desde el enfrentamiento con Samuel, pero los ecos de aquella conversación aún resonaban en los pasillos. Marcos parecía más tranquilo, pero Clara sabía que algo había cambiado profundamente en él. Esa mañana, Clara llegó al estudio con una bandeja de té, lista para continuar con su rutina. Al entrar, encontró a Marcos junto a la ventana, observando el jardín como solía hacerlo, pero esta vez, algo en su postura era diferente. No era el hombre derrotado que había conocido semanas atrás. Había en él un aire de resolución. «Buenos días, señor», dijo Clara, colocando la bandeja sobre la mesa. Marcos giró la silla para mirarla, y en su rostro se dibujó una sonrisa pequeña pero sincera. «Buenos días, Clara». El tono cálido de su voz la sorprendió, pero no dijo nada. En cambio, comenzó a organizar los papeles que estaban desparramados sobre el escritorio. «Clara», dijo Marcos de repente, haciendo que ella levantara la mirada. «He tomado una decisión». Clara dejó lo que estaba haciendo y lo observó con atención. «Quiero recuperar mi vida. Durante demasiado tiempo dejé que Samuel y mis propios temores me definieran. Es hora de que eso cambie». La determinación en sus palabras era palpable, y Clara sintió una ola de orgullo hacia él. «¿Cómo puedo ayudar?», preguntó, genuinamente dispuesta a apoyarlo. Marcos la miró durante unos segundos antes de responder. «Quiero que sigas aquí, pero no solo como mi cuidadora. Quiero que seas mi socia en esto. Tú ves las cosas de una manera que yo no puedo, y confío en ti más de lo que he confiado en nadie en mucho tiempo». Clara parpadeó, sorprendida por sus palabras. No sabía qué decir, pero el brillo en los ojos de Marcos le aseguró que hablaba en serio. «No sé si estoy preparada para algo así», comenzó a decir, pero Marcos la interrumpió. «Ya lo estás. Has sido la única constante en medio de todo este caos, Clara. No necesito a alguien perfecto. Necesito a alguien real». Clara asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Más tarde, mientras paseaban por el jardín, algo que se había convertido en parte de su rutina, Miguel apareció corriendo por el sendero de piedra, con su dibujo más reciente en la mano. «Mira lo que hice, señor Marcos», exclamó, entregándole el papel con entusiasmo. Marcos tomó el dibujo y lo examinó con cuidado. Era una representación de los tres juntos en el jardín, rodeados de flores. «Es hermoso, Miguel. Creo que deberíamos colgarlo en algún lugar especial», dijo con una sonrisa. Miguel rió y comenzó a corretear por el jardín, dejando a Marcos y Clara observándolo en silencio. «¿Sabes?», dijo Marcos después de un rato. «Tal vez mi vida no sea lo que imaginé, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que puede ser algo bueno». Clara lo miró, y por un momento, todo pareció encajar. La mansión, antes un lugar de sombras y secretos,
ahora parecía llena de posibilidades. Cuando Clara y Miguel se despidieron esa noche, Ana, que había observado todo desde la distancia, se acercó a ella. No pensé que llegaríamos a este punto, pero debo admitir que estaba equivocada contigo, Clara. Has hecho más por el señor Marcos de lo que cualquiera de nosotros pudo hacer. Clara sonrió, agradecida por las palabras de Ana. Mientras caminaba hacia el autobús con Miguel a su lado, Clara sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero estaba segura de que, por primera vez, estaba en el camino correcto. Y así, en el corazón de una mansión que alguna vez fue solo un lugar de trabajo, Clara había encontrado algo mucho más valioso: una nueva oportunidad, no solo para Marcos, sino también para ella misma. Clic en el video que te están recomendando ahora.